Ya. ¿Falta algo? No, yo estoy listo. La pongo acá. Ya, sí, sí, solo que. Vale. Ahí cualquier cosa te aviso. Ya. Estamos ahí. Buenas tardes. Están atrás que se sentaron. Eh, bueno, estábamos viendo la presentación 12, que era, como dice ahí, inecuaciones con valor absoluto. Ya, eso es lo que quedó en pausa, bueno, hace rato, ¿cierto? Antes de la prueba y el 18. Que hago un pedacito tapado, así que vamos a correr para allá. Ya, bueno, la cosa es que estábamos viendo esas propiedades del valor absoluto, eh, que nos dicen que, bueno, son varias, ya hablamos de ellas, así que las vamos a recordar rápidamente. La primera era que si tenemos un número positivo, si A es un número positivo, este que está acá, eh, entonces si tenemos que el valor absoluto de la variable x es menor o igual que ese número positivo A, eso quería decir que el x estaba entre menos A y A, ¿cierto? Porque bueno, el X, al decirnos esto, en el fondo nos están diciendo que la distancia entre el X y el 0 es menor que A, menor o igual que A. A lo más puede ser A. Entonces tiene que ser un número que esté entre menos A y A. Después, si es que el valor absoluto de X era mayor o igual que A, eso quería decir que el X está más alejado del 0 que A. Entonces, habían dos opciones, bueno, que A y menos A en el fondo. Entonces, el X estaba a la izquierda del menos A o estaba a la derecha del A, ¿cierto? Pudiendo ser en el caso extremo A. Después vimos que el valor absoluto de una multiplicación es la multiplicación de los valores absolutos por separado. Lo mismo con la división, siempre y cuando, por supuesto, el denominador no sea cero. Y después vimos la desigualdad triangular. ¿Sí? Esta desigualdad de que el valor absoluto de la suma de x más y es menor o igual que la suma de los valores absolutos por separado. Ya, eso es porque los valores absolutos por separado siempre estoy sumando dos cantidades positivas, en cambio aquí dentro ahí podría ser alguno negativo. Ya, entonces siempre sumar por separado es más grande o igual que sumar cuando están juntos dentro del valor absoluto. Ya, así que, bueno, la idea de ver las propiedades de valor absoluto es poder llegar a resolver inecuaciones con valor absoluto. ¿Sí? Esto también lo habíamos visto, que el valor absoluto de una resta era la distancia entre los dos puntos. ¿Sí?
Y ahí da lo mismo quién es mayor, si es que el X es mayor o el Y es mayor, esa siempre es la distancia. ¿Ya? Y creo que aquí, hasta aquí habíamos llegado. Me parece que este ejemplo no lo alcanzamos a hacer. ¿Ya? Así que sigamos desde ahí. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos que vamos a resolver. Entonces, ejemplo 1. Encuentre el conjunto solución de. Ya, vamos a encontrar el conjunto solución de esa inecuación. Entonces hay que respetar las propiedades del valor absoluto simplemente e ir desarrollando. Ya, porque por el hecho de haber valores absolutos, por ejemplo, hay hartas formas de resolver esto, y si uno lo hace bien, por cualquier camino debiese llegar al mismo conjunto solución. Ya, pero hay que tener cuidado con las propiedades del valor absoluto. Por ejemplo, uno podría separar por casos esto. O sea, decir, porque como tengo dos valores absolutos, yo podría ponerme en caso 1, que el 1 menos x, que es lo que está dentro del primer valor absoluto, sea positivo. Después ponerme en otro caso en que el 1 menos x sea negativo. Después podría ponerme en otro caso en donde el 1 más 3x sea positivo y otro caso más donde el 1 más 3x sea negativo. Porque en todos esos casos los valores absolutos se comportan de manera distinta. ¿Sí? Cuando lo que está dentro del valor absoluto es positivo, uno puede llegar y sacar el valor absoluto nomás. Y cuando lo que está dentro del valor absoluto es negativo, uno no puede llegar y sacar el valor absoluto. O sea, lo saca, pero tiene que agregar un menos, como para cambiar el signo de lo que está dentro y quede positivo el resultado. Ya, entonces ese sería un camino, pero si se fijan es como separarse en 4 casos, y es mucho. Y en este caso en particular, fíjense que los dos lados de la desigualdad, o sea, a los dos lados de la desigualdad yo tengo un valor absoluto. ¿Sí? Eso quiere decir, o eso implica que entonces los dos lados son positivos, el izquierdo y el derecho, porque son el valor absoluto de algo. Y cuando los dos lados de una desigualdad son positivos, entonces no hay ningún problema con elevar al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Y de hecho, en este caso, elevar al cuadrado nos va a eliminar el valor absoluto. ¿Ya? Por lo siguiente, antes de tirarse de cabeza al ejercicio, notemos lo siguiente. Si yo tengo, vamos a hacerlo como en una nubecita, no es parte del desarrollo propiamente tal del problema. Para adelante. Si yo tengo valor absoluto de un número A, ¿ya? Si tengo el valor absoluto de un número A y eso lo elevo al cuadrado, eso sería, bueno, lo que significa el cuadrado es valor absoluto de A por valor absoluto de A. ¿Sí? Y por propiedades del valor absoluto, las que vimos en el teorema anterior, si yo tengo el valor absoluto de una multiplicación, eso es lo mismo que tener los números multiplicados y después al resultado le saco el valor absoluto. ¿Sí? El valor absoluto de una multiplicación es igual a la multiplicación de los valores absolutos por separado. ¿Ya? Entonces, esas tres cosas son iguales. ¿Y qué cosa es A por A? Bueno, A por A es A cuadrado. ¿Sí? Ahí demostramos una propiedad del valor absoluto, que en el fondo, si yo tengo valor absoluto de A al cuadrado, es lo mismo que tener, o sea, mentira, lo dije al revés. Si yo tengo, a ver, el valor absoluto de A al cuadrado, y aquí al final tengo, ¿cómo lo digo para que no suene al revés? Suena igual, lo estoy diciendo de una manera y suena igual. Aquí tengo el valor absoluto al cuadrado, y acá al final tengo el A al cuadrado. ¿Sí? Pero al final es lo mismo. En el fondo uno puede tener el cuadrado dentro del valor absoluto o fuera del valor absoluto. Da lo mismo si está dentro o afuera.
¿Ya? Y si se fijan, en este último término, el a cuadrado ya es positivo. Entonces yo podría perfectamente sacar ese valor absoluto. ¿Ya? Eso es un caso particular de cuando un término se está elevando a una potencia par. Entonces, si yo tengo un término que está dentro de un valor absoluto y eso está elevado a una potencia par, en este caso a 2, yo puedo sacar el valor absoluto. No está haciendo nada. ¿Sí? Entonces, ocupando esto, de que cuando tenemos el valor absoluto de algo y eso está al cuadrado, simplemente se pueden sacar los valores absolutos, lo vamos a ocupar ahí en esta desigualdad aquí arriba. Entonces, elevamos al cuadrado la desigualdad primero. ¿Ya? Elevamos al cuadrado la desigualdad. Y eso entonces nos va a dar el valor absoluto de 1 menos x, y eso va a ser mayor o igual, pero esto al cuadrado, va a ser igual a 1 más 3x también al cuadrado. Y cuando uno tiene un valor absoluto, el valor absoluto funciona como paréntesis también. ¿Ya? Elevamos al cuadrado la desigualdad. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Hay algún caso en el que no podamos hacer esto? Siempre se puede. ¿A qué se refiere? ¿Con elevar al cuadrado o no? Sí, mientras se tenga una desigualdad y tengamos dos términos con valor absoluto, podemos aplicar exponente 2, ¿o no? Sí, sí. Si es que los Siempre. dos están en valor absoluto, se puede elevar al cuadrado, porque los dos están siendo positivos. Habría que tener cuidado si es que solo uno tiene valor absoluto, por ejemplo. Porque si solo uno tiene valor absoluto, entonces no tengo este hecho de que los dos lados son positivos y por ende poder elevar al cuadrado. Acuérdense que para poder elevar al cuadrado una desigualdad, yo necesito que los dos sean positivos. ¿Sí? Entonces, si solo uno tiene valor absoluto, no puedo llegar y elevar. Habría que ver los casos, y en algunos de los casos se va a poder elevar y en el otro probablemente no. ¿Ya? Pero bueno, entonces, aquí, por la nubecita, ¿qué decía la nubecita? Que si yo tengo el valor absoluto de algo y todo eso está al cuadrado, yo puedo simplemente sacar el valor absoluto, porque no está haciendo nada en el fondo. Entonces aquí yo voy a hacer eso, voy a simplemente sacar el valor absoluto, entonces el valor absoluto se va a transformar en un paréntesis redondo nomás. ¿Sí? Aquí estoy ocupando la nubecita en ese paso. ¿Ya? Y bueno, eso es bueno porque nos deshace del problema de tener un valor absoluto. El valor absoluto siempre es un poco enredado porque como depende de lo que está dentro, entonces, bueno, eso no soluciona ese problema. Y ahora esto se va a resolver como una cuadrática, ¿no? Ya, o sea, vamos a resolver el lado izquierdo. Eso sería entonces 1 menos 2x, ¿cierto? El doble primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Eso es mayor o igual a 1 más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Ya no hay valores absolutos. Se desarrollan. Vamos a tirar todo para la derecha. Solo porque hay que elegir un lado, en verdad se podría hacer para el otro. Entonces, al 9x cuadrado le vamos a restar un x cuadrado y van a quedar 8x cuadrado. Al 6x le voy a pasar sumando el 2x, no se va a quedar 8x. Y los 1 se van a cancelar. Eso. ¿Ya? Y eso ya es desarrollable. Bueno, de hecho, también podemos dividir por 8 o multiplicar por 1/8, como lo quieran ver. Porque, bueno, el lado izquierdo va a seguir siendo 0 y acá va a quedar x cuadrado más x, lo cual es completamente factorizable en x y x más 1. ¿Sí? Y el resto igual que siempre, hacerlo
sacar los puntos críticos, que en este caso los puntos críticos van a ser x igual a 0 y x igual a menos 1. ¿De acuerdo? Ya. Y aquí la tablita, y mirar dónde se cumple eso. Entonces la tablita habría que marcar, tenemos el x más 1. Vamos a hacer un poco más abajo. Y después tenemos la división, o sea, el producto. Estas son las 3 filas que va a tener la columna. O sea, las 3 filas que va a tener la tabla. Entonces ponemos menos infinito y marcamos los puntos críticos. Ahí. ¿Ya? Y lo mismo de siempre, analizamos entonces caso a caso para ver qué signo tiene cada una de estas cosas en los distintos intervalos. Por ejemplo, entre el menos infinito y el 0 yo podría pensar en el menos 1. Uno elige cualquiera, ustedes ya saben eso, pero uno fácil. Entonces, si el x es menos 1, bueno, x entonces es negativo. Dígame. Ah, sí, por eso, de hecho, por eso me estaba pasando algo extraño acá, toda la razón. Los puntos críticos eran 0 y menos 1, así que están mal ordenados. Va primero el menos 1 y después va el 0. Toda la razón, muchas gracias. Sí, pues ahí sí. Entonces tengo que tomar a alguien a la izquierda del menos 1. Por ejemplo, el menos 2. Después tengo que tomar a alguien entre el menos 1 y el 0. Por ejemplo, el menos 0,5. Y alguien después del 0, el 1. ¿Sí? Lo más fácil posible siempre. Entonces ahí analizamos los signos con esas elecciones. Estos son como representantes de todo el intervalo, pero da lo mismo quien tomen como representante. Entonces, entre menos infinito y menos 1, el x sería negativo y el x más 1 también sería negativo. ¿Sí? Porque si estamos imaginando que el x es menos 2, sería menos 2 más 1 y eso es negativo. ¿No? Así que ahora veamos con el menos 0,5. Bueno, en el menos 0,5 el x es negativo, pero x más 1 ya va a ser positivo, porque el más 1 es más grande que el menos 0,5, entonces termina siendo positivo. Y en el caso de la tercera columna también es positivo y positivo, porque es x, y estoy a la derecha del 0, así que es positivo, y x más 1 con mayor razón va a ser positivo. ¿Ya? Así que completamos la tercera fila, que es multiplicando las dos de arriba, así que sería más, menos, más. ¿Sí? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿cuál es el conjunto solución? Acuérdense que uno no tiene que perder de vista cuál es la inecuación. La inecuación es esa. Esa. Entonces yo ando buscando cuándo x por x más 1 es negativo o 0. Porque yo ando buscando cuándo es menor o igual que 0. O que el 0 sea mayor o igual que el x por x más 1. Así que el caso favorable sería el de al medio. Y los otros no, porque ahí está siendo positivo. Así que el conjunto solución es S, sería desde el menos 1 hasta el 0. Y la pregunta clásica, si agregamos o no al 0 y al menos 1. ¿Se agregaría en este caso? El 0 se agregaría, porque si el x es 0, entonces me queda 0 igual a 0, eso se cumple. O sea, 0 menor o igual a 0 y eso se cumple. Y el menos 1 también, ¿sí? Porque el menos 1 también hace que ese producto sea 0. Así que se agregan los dos.
Ya, limpiecito. Este salió limpio porque tenía la gracia que tenía un valor absoluto a los dos lados. Entonces, cuando hay un valor absoluto a los dos lados, se puede elevar al cuadrado sin problema y eso hace que los valores absolutos se vayan para la casa. ¿Sí? ¿Dudas? Ya. Volvamos entonces al PDF para que miremos el otro problema. Faltaba un ejercicio. Este. Ya este ya es un poco más complejo, o no sé si complejo, pero es distinto. Porque tenemos un valor absoluto, tenemos dos valores absolutos acá y acá no tenemos ninguno. ¿Ya? Así que lo vamos a tener que atacar de una forma distinta. Ya, lo dejo ahí para que lo copien mientras borro la pizarra. Entonces, ahora el ejemplo 2. Encuentre el conjunto solución de valor absoluto de x más 3 menos 2, valor absoluto de 1 menos x mayor o igual a 5 menos x. Ah, ya, ahí estamos entonces. Ya, entonces miramos ahí el valor absoluto un momento. Uno siempre tiende a replicar la idea, la última idea que ocupó, que fue elevar al cuadrado a los dos lados, pero bueno, aquí ya claramente, así como viene, no se puede. Porque al lado izquierdo tiene una resta de valores absolutos. Eso podría tener cualquier signo. Y al lado derecho un 5 menos x, que también podría tener cualquier signo. Así que así de cabeza no se puede elevar al cuadrado. ¿Ya? En este caso lo que vamos a hacer, aquí tenemos dos valores absolutos. El del 3 más x, o sea, bueno, x más 3, y el de 1 menos x. Entonces vamos a analizar esos valores absolutos eh, con los casos, que era lo que evitamos hacer en el ejemplo anterior. Aquí ya no lo vamos a poder evitar de nuevo. ¿Ya? Entonces, tenemos, bueno, hay que acordarse un poquito del valor absoluto. El valor absoluto funcionaba así. Si yo tengo valor absoluto de triangulito, eso podía ser el mismo triangulito, o sea, lo que está dentro, o menos eso. ¿Cierto? Eso era si es que el triangulito era mayor o igual que 0, y es menos triangulito si es que el triangulito es negativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Esos son los dos comportamientos que tiene el valor absoluto. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ocupar para desmenuzar nuestros dos valores absolutos que tenemos. ¿Ya? Entonces, tenemos dos valores absolutos, el del x más 3 y el del 1 menos x. Entonces, esos dos los vamos a desmenuzar en sus dos posibilidades. Cada uno tiene dos posibilidades. Entonces, partamos con el x más 3. El valor absoluto de x más 3, siguiendo lo que está en la nubecita, tiene dos opciones. Ser el x más 3 tal cual, ¿cierto? Que es cuando el x más 3 es positivo. O 0 podría ser también. Y que sea menos x menos 3. ¿Cierto? Que esto es cuando el x menos 3, o sea, el menos x, el triangulito es menor que 0. Eso quiere decir que el x más 3 es menor que 0.
Esas son las dos posibilidades que tiene el primer valor absoluto, que sea x más 3 o que sea menos x menos 3, ¿cierto? Dependiendo si es que lo que está dentro del valor absoluto, que el x más 3, es mayor o igual que 0 o menor que 0. De hecho, este último elemento se puede reescribir así. O sea, decir que x más 3 es mayor o igual que 0 es lo mismo que decir que x es mayor que menos 3. Y lo mismo voy a hacer con el otro. Es lo mismo que decir que el x es menor que menos 3. Sí, que es más fácil o es más directo verlo de esta última forma. Es lo mismo, pero es mejor verlo con la segunda forma, porque ahí se nota que es el menos 3 el que genera el cambio. Porque fíjense que para los x mayores o igual al menos 3 pasa una cosa, y para los x menores que menos 3 pasa otra cosa. ¿Ya? Entonces esas son las dos posibilidades, y el menos 3 es el punto donde hay cambio. Se pasa de usar el x más 3 a usar el menos x menos 3. ¿Sí? En el menos 3 es el cambio. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo mismo ahora con el otro, con el otro valor absoluto. Este es el primero. El otro valor absoluto que tenemos es 1 menos x. ¿Ya? Así que lo vamos a desmenuzar de la misma forma. De la misma forma. El 1 menos x puede ser 1 menos x, o sea, en el fondo tal cual, cuando eso sea positivo, o 0, ¿cierto? El valor absoluto de 1 menos x es 1 menos x, si es que el 1 menos x es mayor o igual que 0. ¿Cierto? Esa es la primera alternativa. ¿Ya? Y la segunda alternativa es que a esto se le anteponga un menos. Si a esto se le antepone un menos, el 1 queda negativo y el x queda positivo. ¿Cierto? ¿Y eso cuándo va a ocurrir? En el otro caso. Como el caso de arriba es cuando el 1 menos x es mayor o igual a 0, entonces esto va a ser cuando el 1 menos x es menor que 0. ¿Sí? Entonces también escribámoslo de otra forma, equivalente pero más conveniente. ¿De qué otra forma se pueden escribir estas condiciones? La de arriba, si pasamos el x para la derecha, o bueno, podemos pasar el 1. Si pasamos el 1 para la derecha, nos queda que menos x es mayor o igual que menos 1. Y si multiplicamos eso por menos 1, nos queda que x es menor o igual que 1 positivo. Y abajo queda que x es mayor que 1. ¿Sí? Pasamos, bueno, como quieran verlo, pero aquí se nota que el número de la discordia, el segundo número de la discordia es el 1. Del 1 para la derecha pasa una cosa y del 1 para la izquierda pasa otra cosa. ¿Sí? Porque cuando el x es mayor que 1, uso la de abajo, y cuando el x es menor o igual que el 1, uso el de arriba. Entonces, el 1 es el que genera eh, el cambio. Entonces, hagamos la recta como para entender un poco lo que está pasando. Entonces, los tres casos que vamos a tener son los siguientes. Tenemos nuestro eje X, o recta real, como quiera, y los dos números de la discordia son el menos 3 y el 1 positivo. ¿Sí? El menos 3 salió del primer valor absoluto, que es cuando el primer valor absoluto vale 0, y el segundo número de la discordia fue el 1, que es cuando el segundo valor absoluto vale 0. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Súper. Ya, pero entonces
Cuando uno tiene esto, se da cuenta que en verdad entonces no van a ser 4 casos, van a ser solo 3. Porque como tenemos 2 números de la discordia, entonces la recta queda cortada en 3 partes. Entonces vamos a tener caso 1 antes del menos 3, caso 2 entre el menos 3 y el 1, y caso 3 del 1 para adelante. ¿Ya? Esos son los 3 casos. Al haber 2 puntos, hay 3 casos. Si es que hubieran más valores absolutos, por ejemplo, si fuesen 3 valores absolutos, habrían 3 puntos que marcar, y eso separaría en 4 partes la recta. ¿Sí? Quedaría cortada en 4 partes. Pero en este caso, como hay 2 puntos críticos, que es el menos 3 y el 1, la recta queda en 3 casos. ¿Ya? Ahora, los puntos que siempre quedan como en la polémica son así, el menos 3. El menos 3 lo vamos a considerar como parte del caso 1 o como parte del caso 2, y lo mismo pasa con el 1, si lo vamos a considerar como parte del caso 2 o del caso 3, porque están justo al límite. ¿Ya? Y eso hay que verlo de estas cositas de acá, de esto. Eso que estoy encerrando con rojo. De ahí y de ahí. ¿Ya? Fíjense que en el último que encerré dice x mayor a 1. Entonces el caso 3 no va a considerar el 1, sino que lo va a considerar el caso 2. Entonces pintémoslo así como para que se entienda que el 1 se va a considerar para el lado izquierdo, no para el lado derecho. ¿Ya? Y lo mismo con el menos 3. El menos 3 no se considera para, o sea, dice x menor que menos 3. Entonces, acá no está considerado, sino que está considerado al medio. Entonces, hagámoslo así. ¿Sí? El menos 3 se considera para el lado donde están los mayores o igual. Por eso el menos 3 se considera en el caso 2 también. Así que el caso 1 no toma el menos 3, el caso 2 toma los dos bordes, el menos 3 y el 1, y el 3 tampoco toma el 1, y de ahí todos para adelante. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que resolver la inecuación 3 veces. Uno en el caso 1, en el 2 y en el 3. Ya partamos con el 1. En este caso, estamos ubicados, bueno, en la primera parte de la recta. O sea que el x es un número que está entre menos infinito y menos 3. ¿Sí? El x es mayor que menos infinito, pero menor que menos 3. Ya, entonces para este caso vamos a resolver la inecuación. ¿Y cómo sería eso? La inecuación es valor absoluto de x más 3 menos 2 veces valor absoluto de 1 menos x mayor o igual que x menos 5. ¿Ya? Si yo estoy en el intervalo 1, tengo que pensar por quién tengo que reemplazar el valor absoluto de x más 3. Tengo dos posibilidades. El valor absoluto de x más 3 va a ser x más 3 o menos x menos 3. Si estoy en el intervalo 1, ¿cuál tendré que usar? ¿X más 3 o menos X menos 3? Menos X menos 3, ¿cierto? ¿Y cómo saber entonces? Bueno, voy a borrar estas pelotitas que hice aquí rojas. Entonces, claro, tal como me comenta aquí la compañera, si es que estamos en el intervalo 1, del primer valor absoluto lo que se está cumpliendo es la segunda condición, esa que subrayé con 3 rayitas rojas, ¿cierto? Porque estoy a la izquierda del menos 3, pues entonces se está cumpliendo que el valor absoluto de x más 3 va a ser entonces menos x menos 3. Entonces el valor absoluto de x más 3, o sea, bueno, si quieren anotemos la inecuación. Esto, para este caso en particular, este se cambia por menos x menos 3. ¿Ya? Porque estoy a la izquierda del menos 3.
Y tengo que preguntarme lo mismo ahora con el valor absoluto de 1 menos x. Si estoy en el intervalo 1, el valor absoluto de 1 menos x será menos 1 más x o 1 menos x. ¿Cuál de esas dos se está cumpliendo? Si estoy a la izquierda de menos 3, 1 menos x, ¿cierto? Porque se está cumpliendo entonces que mi x es menor o igual que el 1, porque estoy de hecho a la izquierda del menos 3. Así que obviamente estoy a la izquierda del 1. Por lo tanto, lo que se cumple es lo de arriba. ¿Ya? Así que el valor absoluto de 1 menos x se cambia por un 1 menos x. ¿Ya? Y eso es mayor o igual que 5 menos x. ¿Ya? Y ahí me queda una ecuación, o sea, una inecuación de las clásicas. Lineal, de hecho, ni siquiera es cuadrática. Ni siquiera hay nada elevado a 2, nada en raíz, nada. Hay que despejar el x. Bueno, aquí estoy borrando el valor absoluto de x más 3 y lo voy a necesitar, pero a falta de pizarra, no hay que hacer. Ya. Entonces desarrollamos esto. Este ya es fácil. X menos x menos 3. Aquí ya pasó la tormenta. Mayor o igual que 5 menos x. ¿Sí? Hay que despejar el x, ¿no? Entonces, para despejar el x, vamos a juntar el menos x. Ah, de hecho, no. Más fácil todavía, creo. Este menos x que está al principio se va con el menos x que está al final, al otro lado. Y me queda entonces que 2x es mayor o igual. Acá yo tengo un menos 5 al lado izquierdo, que si pasa para el otro lado, se va a sumar con el 5 y va a quedar 10. Entonces aquí llegué a que x es mayor o igual que 10. ¿Ya? Ojo que aquí, para los tres casos, me va a salir un conjunto de solución distinto. Un S1 para el intervalo 1, un S2 para el intervalo 2 y un S3 para el intervalo 3. ¿Ya? Excelente. Ya, aquí ya anotaron al tiro que... Ah, bueno, sí es 5, no 10. Es 5, no 10. Ya, pero ¿qué significará eso? Entonces, ¿qué conjunto de solución saqué a partir del intervalo 1, del caso 1? ¿Quién es S1 entonces? Fíjense que estoy en el S1. Y aquí lo que me dijo la matemática fue que dentro del intervalo 1, los que cumplen la desigualdad son todos los que sean mayor o igual que 5. O sea, nadie. ¿Sí? Muy bien. Entonces de aquí sale que S1 es vacío. O sea que del intervalo 1, nadie cumple la desigualdad. ¿Cómo pasé del valor absoluto de x más 3 al menos x menos 3? Ya, es que justo aquí estaba lo que se necesita y lo borré, pero lo voy a escribir de nuevo. Igual lo voy a borrar, pero lo que teníamos era que el valor absoluto de x más 3 tenía dos opciones, ¿cierto? X más 3 o menos x menos 3. ¿Sí? Esas son las dos posibilidades. Se usa la de arriba cuando el x más 3 es positivo o 0. ¿Sí? Es decir, cuando el x sea mayor o igual que menos 3. ¿Ya? Como aquí estaba en el caso 1, el x no es mayor o igual a menos 3. Es menor. Que de hecho es justo lo de abajo. Porque se usa la de abajo, es decir, se usa menos x menos 3 cuando este numerito x más 3 sea negativo. Es decir, cuando el x sea menor que menos 3. Entonces, como en el intervalo 1 se cumple esto de abajo y no esto de arriba, entonces el valor absoluto de x más 3 se cambia por el menos x menos 3. Y no por el otro. ¿Sí?
Y el mismo análisis se hace con el otro para elegir también entre 1 menos x y menos 1 más x. ¿Ya? La misma idea. Ya, esto rojo lo voy a borrar igual, pero justo lo necesito ahora, así que lo voy a dejar un momento más. Entonces ya, estamos listos con el intervalo 1. Ahora vamos al intervalo 2. O sea que estoy trabajando, mis x en este momento son entre 1 y menos 3. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que volver a resolver la inecuación, pero haciendo los cambios correspondientes. ¿Sí? Ahora estoy en el intervalo al medio. En el intervalo de al medio. En el intervalo 2. ¿Ya? Entonces, si estoy entre menos 3 y 1, ¿por cuánto tengo que cambiar el valor absoluto de x más 3? Tengo que venir a lo que escribí con rojo acá y mirar si se cumple lo de arriba o lo de abajo, para saber cuál de los dos elegir. Ya, si estoy en el intervalo 2, ¿cuál se cumpliría? Si estoy entre menos 3 y 1, el de arriba, ¿cierto? Porque entre menos 3 y 1 los x son mayor o igual que menos 3. Entonces, en este caso, el valor absoluto de x más 3 va a ser x más 3. ¿Ya? Y tengo que ver lo mismo ahora, pero con el menos 1 más x. Entonces pongo el menos 2 y me vuelvo a hacer de nuevo ahora la pregunta, pero con el otro. Entonces, de nuevo, estoy en el intervalo 2. Estoy entre menos 3 y 1. Entre menos 3 y 1. ¿Se cumple que los x son mayores que 1 o menor o igual que 1? Menor o igual, ¿cierto? Por ende, el valor absoluto de 1 menos x se va a cambiar por 1 menos x. ¿Ya? Y esto es ¿cuánto era? Mayor o igual que 5 menos x. ¿Ya? Y resolvemos. Resolvemos de nuevo. Entonces esto sería x más 3 menos 2 más 2x mayor o igual que 5 menos x. Aquí es distinta la cosa porque si paso todas las x para la izquierda me dan 4x en total. ¿Cierto? Porque junto el x con el 2x y el menos x de la derecha pasa para la izquierda positivo también. Entonces son en total 4x. Y eso es mayor o igual que entre el 3 y el menos 2 son 1 positivo que pasa restando. Entonces aquí llegué a que el x tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Sí? Para que mi x cumpla la desigualdad en el intervalo 2, tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Quién del intervalo 2 cumple con ser mayor o igual que 1? El puro 1. El 1. Muy bien. El puro 1, tal cual. Excelente. Ya, pues entonces ese es mi S2. Ese es mi conjunto de S2. Entonces, ¿cómo lo escribimos delante? Esto implica que esto implica que el S2 es el puro 1. Eso se escribía como conjunto, se escribía así, el singleton de 1, ¿cierto? O el 1 entre llaves, porque es el conjunto que tiene el puro 1. Ya, entonces, así como en el global llevamos re poquitas soluciones, porque en el S1, o sea, en el primer caso nadie cumplió, en el segundo caso cumplió el puro extremo derecho, que es el 1. Nos falta ahora entonces el caso 3. ¿Ya? En el caso 3 estamos ahora a la derecha del 1. Y estamos estrictamente a la derecha del 1. ¿Sí? Los x aquí son todos mayor que 1. Mayor estricto, de hecho.
¿Ya? Entonces aquí, ¿cómo sería? A ver, voy a anotar esto un poco más para el lado. ¿Cómo sería la desigualdad ahora? Bueno, es que no tengo la del valor absoluto de x más 3. Bueno, quizás la tengo que escribir. El valor absoluto de x más 3 tenía opciones. Ser x más 3 o ser menos x menos 3. ¿Sí? ¿Cuál de estas dos tendría que usar? La de arriba se usaba cuando el x era más grande que menos 3 y la de abajo se usaba cuando el x era más chico que menos 3. ¿Cuál se usa entonces? La de arriba, ¿cierto? Cuando es positivo. Muy bien. X más 3. Ya, bueno, ya no tengo que usar de nuevo esto, así que lo borramos. Menos 2. Y ahora, en el intervalo 3, los x son menor o igual que 1 o mayor que 1. Tengo que usar 1 menos x o menos 1 más x. El de abajo, Menos ¿cierto? 1 más x. Tal cual. Menos 1 más x. Excelente. Menos 1 más x. Entonces esto mayor o igual que... ¿cuánto era? 5 menos x. Ya, y bueno, aquí ya pasó la tormenta, entonces tenemos que resolver. Ahora ya podemos borrar todo el lado derecho. Bueno, igual después hay que saber qué hay que hacer con los S, con el S1, S2 y S3. Ya, resolvemos entonces. A ver si algo... Bueno, esto sería x más 3 más 2 menos x mayor o igual que 5 menos x. Así que ahora se va este menos x con ese menos x. Toda la razón. Se me había pasado un 2. Entonces no se van nada. Sí, gracias, gracias, gracias. Entonces, aquí me había faltado un 2. Menos 2x. Ahí sí. Ya, entonces pasemos los x para donde queden positivos. Para ni un lado van a quedar positivos. Se van todos los x. Claro, porque, a ver, eso significa algo, no se preocupen. Fíjense que el menos 2x con el x me van a dar menos x, y como al frente tengo un menos x, entonces se van a ir todos. Y me va a dar que 5 es mayor o igual que 5. Estoy dentro del intervalo 3, ¿cierto? Estoy a la derecha del 1. ¿Qué significará que la inecuación se transformó en 5 mayor o igual que 5? ¿Y siempre se cumple o no? Tal cual, siempre se cumple. O sea, si un x está en el intervalo 3, para que cumpla la desigualdad, tiene que pasar que 5 es mayor o igual que 5. O sea, todos lo van a cumplir. ¿Sí? Entonces esto implica, dígame, Entonces si fuera 4 mayor o igual que 5, entonces ninguno se cumpliría, sería vacío. exacto, tal cual. Ah, Si se le van los x y llegan a algo que es cierto, entonces todos lo cumplen. Y si se le van los x y llegan a algo que es falso, como dijo el compañero recién, que 4 es mayor o igual que 5, por ejemplo, ahí quiere decir que nadie en el conjunto lo cumple. ¿Ya? Ese es el significado cuando se les van las variables. Entonces esto implica que todo el conjunto 1 cumple la desigualdad. O sea, no, este era el 3, conjunto 3. Ese 3 es entonces todos. Esos son todos, en el caso 3. ¿Ya? Entonces si nos hacemos el dibujito de nuevo de los casos, era así, estaba el menos 3, estaba el 1,
y el 1 se consideraba para el medio, ¿cierto? Y el 3 también se consideraba para el medio. Entonces aquí el S1 era vacío, el S2 era el puro 1, y el S3 eran todos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber todos los X que cumplen, sería unir el S1 con el S2 y el S3. Unirlos todos dentro de un único conjunto. Entonces, esto implica que el conjunto solución total, digamos, por ponerle un nombre que sugiere algo, ¿sí? El conjunto solución total sería el conjunto S, que es juntar S1 con S2 con S3. Todos dentro de un mismo saco. ¿Ya? Bueno, como el S1 es nadie, el S2 es el puro 1 y el S3 es desde el 1 en adelante. ¿Cuál sería el conjunto solución entonces? Escrito así de una forma sencilla. Tal cual. ¿Sí? Sería entonces el Sería, conjunto. Sí, aquí bueno, aquí siempre pasan estos desfases. sería incluyendo el 1 nomás. Exacto, sería incluyendo el 1. Muy bien. Esa es la forma más simplificada del conjunto solución. ¿Ya? Pero bueno, aquí igual hago toda la escritura porque obviamente el S1, el S2 y el S3 podrían dar cosas diferentes, entonces tienen que unirlos todos al final. ¿Ya? No siempre va a haber una forma tan bonita de escribir el conjunto como en este caso. ¿Ya? Pero aquí sí queda bonito el conjunto solución. Así que ese es el conjunto solución del sistema. Ya, si se fijan, fue un poquito más largo, pero igual es porque es el primer ejercicio que hacemos así y hay que ir analizando bien caso por caso, pero después con la práctica esto uno tampoco se demora tanto. Ya, igual la idea es que, bueno, en la guía hay varios así que tienen que separar por casos, que traen más de un valor absoluto, entonces tienen que ver los casos para cada uno de los valores absolutos eh, y hacer los cortes de la recta real, ¿cierto? Y ir mirando eh, al final en cada caso cómo queda la inecuación, porque en cada caso la inecuación queda distinta. ¿Sí? ¿Dudas? Súper. Ya, entonces volvamos para acá. Bueno, esa era la presentación 12. Así que ahora ya podemos cerrarla. Adiós. Y esta es la que vamos a estar viendo ahora. Presentación 13. Que bueno, está completamente relacionado con lo que estábamos haciendo, ya, pero incluye algunos objetos nuevos. Ya, denme un segundo que necesito el pasador. Ya. Entonces, ahora vamos a empezar a estudiar conjuntos acotados y un montón de definiciones que están asociados con estos, ya que son las que aparecen ahí. Saber qué significa una cota para un conjunto, saber qué significa el supremo de un conjunto, el ínfimo de un conjunto, el elemento máximo del conjunto y el elemento mínimo.
Ya que en estas definiciones las diferencias son sutiles, o sea, hay que analizarlas bastante. Ya, bueno, la idea es que logremos aprender a determinar las cotas superiores e inferiores de un conjunto. Para eso primero hay que entender bien las definiciones. Y después determinar también el ínfimo, el supremo, el mínimo y el máximo para un conjunto acotado. Ya, intuitivamente un conjunto acotado es que no se va ni para más infinito ni para menos infinito, sino que está ahí encerrado, digamos, de alguna forma. Entonces ahí salen todas estas definiciones que aparecen acá. Ya, así que primero vamos a definir qué significa que un conjunto A sea acotado superiormente, de manera formal. Ya, un conjunto A es acotado superiormente si es que existe un número real, que le vamos a llamar M mayúscula, que es mayor o igual que todos los elementos de A. ¿Ya? Eso es que un conjunto sea acotado superiormente. Que existe un número, que aquí le estamos poniendo M mayúscula, que es mayor que todos los elementos de A. O sea, si es que hay un número M que es mayor que todos los elementos de mi conjunto A, entonces mi conjunto A es acotado superiormente. Porque en el fondo ese M le pone tope, no lo deja pasar más allá. Es como Es un decir, límite. ¿cómo, perdón? Es como un límite. En algún sentido es un límite, pero para no confundirnos con la definición del límite matemático, le vamos a decir cota. Le pone una cota. ¿Sí? Ahí está escrito matemáticamente, pero es lo mismo. Aunque después, ahí muy bien la intuición ahí del compañero, después esto tiene que ver con los límites que ustedes conocen, pero eso lo vamos a ver un poquito después. Aquí está escrito lo mismo, solo que de manera matemática. Leámoslo, porque se supone que ya nos manejamos con los cuantificadores, entonces leámoslo cómo sería matemáticamente. Quiere decir, o sea, aquí nos están diciendo que existe al menos un M en los reales que para todo X en el conjunto A, los X son menor o igual que el M. ¿Sí? Ahí me están diciendo al final que el M es mayor o igual que todos los X del conjunto A. ¿Ya? Solo que con la escritura matemática correspondiente, o sea, la escritura lógica. ¿Ya? Y en este caso, lo que comentaba recién, diremos que M es una cota superior del conjunto A. ¿Ya? No vamos a usar la palabra límite porque el límite, digamos, en matemática ya significa otra cosa. Entonces, para no confundir los términos, a este M le vamos a llamar cota superior. Pero claro, entre nos claro, es como el que le pone un cierto límite, no lo deja pasar más. Es una cota superior. ¿Ya? Ejemplo, esos conjuntos. El conjunto A, que es desde menos infinito hasta 8, es un conjunto que es acotado superiormente. Y el conjunto B, que parte en 10 y termina, o sea, parte en 3 y termina en 10, no toma ni el 3 ni el 10, esos dos conjuntos son acotados superiormente. ¿Sí? Existe al menos un número que le pone fin hacia arriba, digamos, hacia los números grandes. ¿Sí? ¿Qué número me serviría como cota superior del conjunto A? 9, por ejemplo, ¿cierto? El 9 me serviría como M, ¿sí? Pero bueno, ahí se dan cuenta al tiro que no existe solo una cota superior, existen infinitas, de hecho. El 9, el 10, el 8,1 me serviría. ¿Ya? Porque en el fondo la cota superior, el número M, no tiene para qué estar en el conjunto, sino que basta con que sea mayor o igual que todo el conjunto. Entonces, pero también podría ser el 8. De hecho, esa es una observación súper precisa porque, claro, para que sea cota superior tiene que ser mayor o igual. Entonces, si es 8, el 8 es mayor que todos los demás y es igual al 8, a él mismo. Entonces, claro, me serviría también el 8. ¿Sí? Lo mismo para el conjunto B. Me serviría del 10 para adelante. ¿Sí? Ahí, Entonces el M no necesariamente tiene que ser parte del conjunto. exacto. No tiene para qué ser parte del conjunto. Basta con que sea mayor estricto que todos o mayor igual que todos. ¿Sí? ¿Ya? Y este también es un conjunto acotado, solo que es un poco más sutil. Todos los X en R, tales que al cuadrado sean menores que 2.
Bueno, ese conjunto se puede escribir como intervalo. ¿Qué números al cuadrado son menores que 2? ¿Qué conjunto sería ese? Escrito como de otra forma. ¿Desde el menos cuánto? ¿Desde el menos 2? Ya, desde el menos 1 al 1 estarían dentro de estos. Son parte del conjunto, pero no son todos. Sería, más precisamente, sería desde el menos raíz de 2 hasta el más raíz de 2. Pero sin incluir ni el menos raíz de 2 ni el más raíz de 2. O sea, sería el intervalo menos raíz de 2, más raíz de 2 abierto. ¿Sí? También es un conjunto acotado. ¿Ya? Y aquí algunos ejemplos de algunos conjuntos que no son acotados superiormente. ¿Ya? Entonces, conjuntos que no son acotados superiormente, ese, por ejemplo. El 8, infinito. No hay ningún m que le ponga fin, sino que siempre el conjunto sigue de largo. Si yo digo, quizá el 100, el conjunto sigue más allá del 100. Después digo el 1000, el conjunto sigue más allá del 1000. No tiene una cota superior. Y lo mismo con este conjunto F, que bueno, este conjunto F es la unión de dos conjuntos, el 1,2 unión 3 infinito. Pero tampoco, digamos, como un solo conjunto, el F tampoco tiene cota superior. ¿Sí? También se va hasta infinito. Cualquier conjunto que se vaya hasta infinito no va a tener cota superior. No son acotados superiores. ¿Ya? Así que bueno, así mismo como están todas estas definiciones de cota superior, se imaginarán ustedes que también existen las cotas inferiores, los conjuntos acotados inferiormente. ¿Ya? Así que esa es la siguiente definición. Un conjunto A es acotado inferiormente si es que existe un número real que ahora le vamos a poner m minúscula, como para hacer notar que es chico, digamos, le ponemos m mayúscula a las superiores y m minúscula a las inferiores. Si es que existe un real m minúscula que es menor o igual a todos los elementos de A. Es decir, escrito en lenguaje matemático, existe un m chico en los reales que para todo x en el conjunto A, el x es mayor o igual que el m. Ya, o sea, aquí conjunto acotado inferiormente es que hay un número que hacia la izquierda le pone fin. No lo deja pasar del m chico para la izquierda. En este caso diremos que el m chico es una cota inferior del conjunto A. Ya, o sea, es completamente análoga la definición a la anterior, solo que, de hecho, aquí lo único que cambió fue ese símbolo. Delante era menor o igual, ahora eh, los x son mayores que el m. Ya, bueno, aquí sí que pueden pensar en algunos ejemplos, no agregué ejemplos porque ya es como se entiende. Conjuntos acotados inferiormente, no sé, pues si el conjunto parte desde el 1 hasta el infinito, eso sí es acotado inferiormente. No superior, pero sí inferior. ¿Cierto? El 0, infinito, por ejemplo, es acotado inferior, pero no superior. O sea, existen conjuntos que pueden estar acotados por un puro lado y por el otro no. ¿Ya? Y observaciones que, bueno, ya lo habíamos mencionado hace un momento, un conjunto puede tener más de una cota superior y más de una cota inferior. Por ejemplo, ese que habíamos hablado antes, que aquí la compañera dijo el 9 como cota superior, también me sirve el 10, también me sirve el 11. De hecho, para este conjunto hay infinitas cotas superiores, ¿cierto? Porque me sirve cualquier número a partir del 8 en adelante. Todos esos son cotas superiores. En este caso, este no es acotado inferiormente, porque para la izquierda nadie lo frena, ¿cierto? Se va hasta el menos infinito, para la izquierda no lo frenan ningún número. ¿Ya? Tiene como cota superior a cualquier número del 8 en adelante, pues todos estos números que están desde el 8 en adelante cumplen con ser mayor que todos los elementos de A. Ya, en el fondo esta observación es para hacer notar que las cotas superiores o las cotas inferiores de un conjunto no son únicas, pueden haber más de una. De hecho, en general hay más de una, en general hay infinitas. ¿Sí? Porque si tengo una cota superior, entonces me sirven todos los elementos que siguen hacia adelante. Y si tengo una cota inferior, entonces me sirven todos los que siguen hacia atrás. ¿Ya?
Entonces, las cotas superiores hay muchas, de hecho hay infinitas. ¿Sí? Para este tipo de conjuntos al menos. Hay otros conjuntos que no tienen tanto, pero son conjuntos específicos. Ya las cotas superiores e inferiores no tienen por qué ser únicas, pueden haber muchas más. Definición: si tenemos un conjunto A que es acotado superiormente, vamos a definir ahora el supremo de ese conjunto. ¿Ya? Dado un conjunto A que es acotado superiormente, se define el supremo de ese conjunto de la siguiente forma. El supremo del conjunto A es la menor de las cotas superiores. ¿Ya? Claro. Claro, aquí, bueno, lo que me está mencionando la compañera es que, por ejemplo, en el conjunto anterior, en el, bueno, más atrás parece, en el menos infinito, 8, dijimos que el menos infinito, 8 tenía un montón de cotas superiores, ¿cierto? El 9, el 10, el 11, todas esas. Pero solo hay una que es la más chica de las cotas superiores. ¿Cuál es la cota superior más chica de este conjunto A? El mismo 8. ¿Ya? Entonces, el 8 es cota superior, pero al mismo tiempo es el supremo. El supremo es la menor de las cotas superiores. O sea, es un número que es más grande que todo el conjunto, pero está pegadito al conjunto. ¿Sí? No hay espacio entre esta cota, no hay espacio entre el conjunto y el supremo, están pegaditos. Es como el que se pasa, pero menos. ¿Ya? Entonces, supremo sí hay solo uno. ¿Ya? ¿Cómo? Ya, buena pregunta. Si el conjunto fuese abierto, como por ejemplo el mismo anterior, pero sin el 8, ahí igual el supremo es el 8. ¿Sí? Y bueno, análogamente se define, si es que ahora tenemos un conjunto que es acotado inferior, se define el ínfimo del conjunto como la mayor de las cotas inferiores. ¿Ya? O sea, es como el análogo al supremo, pero para el otro lado en el fondo. El supremo es una cota superior, pero es la cota que está más pegadita al conjunto. Y el ínfimo es una cota inferior, pero es la cota inferior que está más pegadita al conjunto. Ya veamos unos ejemplos y con eso estamos por hoy. Ya, ese conjunto, bueno, justo el que estábamos desmenuzando. Ya, ese conjunto tiene infinitas cotas superiores, eso ya lo dije. ¿Sí? Sin embargo, el valor 8 es la menor de esas cotas inferiores. Cualquier otra cota superior va a ser mayor o igual que el 8 en el fondo. ¿Sí? Entonces, el 8 sería su supremo. ¿Sí? El conjunto 0,2 tiene infinitas cotas inferiores, ¿cierto? Porque el 0 es una cota inferior y cualquier otro menor que 0 también es cota inferior. Sin embargo, tiene un puro ínfimo. ¿Quién sería el ínfimo de este conjunto? El ínfimo, acuérdense que el inferior sería el 0. ¿Sí? Porque cualquier otra cota inferior va a ser más chica que 0. Bueno, de hecho, este conjunto B tiene supremo e ínfimo. El ínfimo es el 0 y el supremo es el 2. Independiente de que estén o no estén en el conjunto. Exacto. El ínfimo y el supremo son como los extremos del conjunto, estén o no estén en el conjunto. ¿Ya? Porque si el intervalo fuese el 0,2 cerrado, serían los mismos ínfimo y supremo. ¿Ya? Así que bueno, lo dejamos hasta acá. Los ejercicios más aplicados los vamos a ver ya ¿qué día hoy día? Miércoles. El viernes, ya, eso. Nos vemos el viernes, que estén muy bien. Chao, chao.